Programa informativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. 9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 20 de noviembre de 2017 y este es Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Rosa Vázquez. En los controles, César Arteaga. Les habla Argenis Barreto. Les recordamos que este informe RCR llega a ustedes a través de rcr.tv en internet, la radio que se ve para Venezuela y el mundo, y en el estado Carabobo en Radio Puerto Cabello 1290 AM. Ya comenzamos con nuestra ronda informativa del día de hoy. Richard Blanco, diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital y presidente del partido Alianza Bravo Pueblo, aseguró que varios funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía Metropolitana han sido interrogados por el SEBIN tras la fuga del alcalde Antonio Ledesma. Ha estado visitando a diferentes exfuncionarios de la Alcaldía Metropolitana y a la directora de administración de la Alcaldía. Y en visitas domiciliarias se lo llevaron sin orden de detención, supuestamente para hacer interrogatorios, y esta es hora que todavía permanecen, no sabemos dónde. Entre ellos está el ex jefe de seguridad del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, Carlos Luna. Tenía 2 años sin ser jefe de seguridad del alcalde. Enfermo, una patología, soy informado la hija, por favor, en comunicación permanente conmigo, la sargento Elizabeth Cárdenas, quien fue jefe de protocolo hasta hace más o menos el mismo tiempo, y como repito, la directora de administración, Carmen Catalina Andarcia, quien también la visitaron en su residencia, y creo que otros funcionarios más, que están siendo visitados en su domicilio. En mi caso particular, ayer en la noche, en la madrugada, estuvieron vehículos del SEBIN frente a mi residencia. Y bueno, esto es lo que estamos viviendo cerca de un diálogo que se está llamando para solucionar los graves problemas del país. A las 7:15 de la mañana de este lunes, el diputado Richard Blanco aseguró que nunca tuvo conocimiento de los preparativos de la fuga del alcalde Antonio Ledesma. El alcalde, habíamos conversado, creo que 2 días, el miércoles, exactamente el miércoles, y bueno, de repente no tuve más contacto con él hasta que vi a través de los medios de comunicación que se encontraba ya en Cúcuta, estaba cruzando el puente, y luego todo lo que ya sabemos, hasta que pude tener un contacto con él vía telefónica, me llamó desde allá, me informó que había sido una decisión que había tomado, puesto que tenía que lograr la libertad. Y la verdad es que cuando uno está preso en esas condiciones, 2 días creo que tenía, si no me equivoco, bueno, hay que buscar de alguna manera la libertad, y los líderes están también a veces para darle victorias al pueblo, y cuando se trata de la libertad de una persona que, repito, está privado por su conciencia, por buscar las mejoras para un país que anhelamos, es preferible que, si el exilio va a garantizar que pueda alzar su voz y que pueda hacer las tácticas necesarias para que podamos nosotros establecer un nuevo gobierno en Venezuela bajo todas las condiciones democráticas, pues bienvenido sea la salida de Antonio. Bonnie Simonovic confirmó esta mañana que efectivamente funcionarios del SEBIN colocaron un grillete electrónico en el pie izquierdo de su esposo Iván Simonovic. Funcionarios se identificar este sábado y sin una orden del Tribunal de Ejecución, porque Iván tiene 3 años, va a cumplir este 22 de noviembre 3 años en arresto domiciliario y tiene 13 años
privado de libertad injustamente. Entonces ellos se presentaron en la casa, yo les pregunté dónde estaba la orden, ni siquiera me respondieron. Le dijeron a Iván que si no se dejaba colocar el grillete, pues lo devolverían a la cárcel de Ramo Verde. Bueno, nada, total que entraron a la casa, le colocaron ellos dijeron que yo podía filmar, le colocaron el grillete, le dieron las instrucciones y se fueron en una placa sin identificar. Después de eso, la presencia del SEBIN ha sido reforzada. Yo siento que es una violación sistemática más, un trato cruel, es más que todo una tortura psicológica. En el caso de Iván se han cometido todo tipo de excesos y así es difícil cicatrizar tantas heridas con tanto odio. Iván además está siendo tratado por estrés postraumático como consecuencia de tantas torturas mentales que recibió durante los casi 10 años de su reclusión entre Ramo Verde y el SEBIN. Y entonces, bueno, ahora sigue la tortura y es la tortura contra toda la familia, porque estamos todos afectados. No solamente es un grillete en el pie de Iván, es un grillete en la vida de todos nosotros. 9:06. Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, obispo emérito de la diócesis de Los Teques, enfatizó esta mañana que la Conferencia Episcopal Venezolana no ha expresado aún su posición oficial sobre el encuentro entre el gobierno y la oposición previsto entre el 1 y 2 de diciembre. Pero sí se puede deducir de todas las manifestaciones que ha hecho a propósito de otros temas lo que puede pensar sobre este diálogo. Personalmente quisiera subrayar lo siguiente: cuando se va a un diálogo es necesario identificar bien al que se tiene al frente. Yo creo que estamos nosotros en una situación muy peculiar en que se dialoga con un régimen que parte del principio de que no debe existir oposición, de que no debe existir disidencia, porque tiene toda la verdad y tiene la constitución de un partido único, del pensamiento único. Eso tiene que tenerse claro. Si no, entonces está en maniobras o en tácticos, estrategias que no llevan a ningún lado. Y por lo tanto se tiene que proceder con mucha claridad, con mucha sinceridad. Y en este sentido, el diálogo se va a tener con cárceles llenas de presos políticos, con gente que se está muriendo de falta de medicinas, gente que está muriendo por hambre. 2 millones y tantos de venezolanos botados de esta patria, que no pueden vivir en este país. Es un crimen de lesa humanidad. Yo creo que esto en un diálogo no se puede guaralear, ni se puede disfrazar, ni se puede maquillar. A las 7:30 de la mañana de este lunes, Monseñor Ovidio Pérez Morales enfatizó que tanto la oposición como el gobierno deben hablarle claro al país sobre los temas que se tratarán en este diálogo. Angelitos allí que no han dicho antes nada, que no han prometido nada y que no están haciendo nada. No, yo creo que se tiene que proceder con suma claridad. Y después otra cosa, en un país, digamos, con tanta incertidumbre, con tantas contradicciones, divisiones, enfrentamientos, etcétera, debe informarse más y debe mantenerse más a la población al tanto. Yo sé que hay ciertas conversaciones que tienen que mantener cierta reserva, pero por otra parte hay cosas que no se pueden ocultar al público en general. Entonces no se puede ir a un diálogo tranquilamente para obtener ciertas condiciones electorales, cierta agilización o fechas que se deban fijar para elecciones cuando la gente está muriendo de hambre y cuando están 2 millones de Venezuela desterrados, exiliados de este país, votados de este país, una gran parte de los venezolanos que no pueden vivir en esta patria, como si se deseara que se fueran todos los venezolanos que piensan distinto al régimen y el régimen podría quedar más tranquilo y más feliz. Es decir, yo creo que cuando hay torturas que se están dando en Venezuela, esto no son cosas que se pueden maquillar o se pueden guaralear en un diálogo. Yo creo que tienen que ponerse las cosas de frente. ¿Se está dialogando con quién?
con un régimen de un proyecto dictatorial totalitario. Eso hay que tenerlo claro, que un régimen que parte del principio de que no debe haber entonces oposición, que no debe haber disidencia, que tiene toda la comunicación social tiene que ser manejada con un pensamiento único. Estas son cosas que se tienen que tener claras. Entonces, no es asunto de negociar, qué sé yo, este productico o aquel productico, cuando hay cosas de fondo muy serias. Por su parte, Oscar Vallés, politólogo y profesor de la Universidad Metropolitana, destacó la importancia del diálogo como mecanismo para la solución de los conflictos. Pero el diálogo, lo que hay que entender en buena medida también, que establece ciertas condiciones mínimas para que eso pueda darse. Y creo que la discusión ahorita en torno al diálogo y que afecta sensiblemente la estructura opositora en Venezuela, cuando digo estructura, a las fuerzas de oposición al gobierno y también de resistencia al Estado venezolano, basan, entre otras cosas, en el problema de las condiciones para el diálogo, porque al parecer hay distintas perspectivas sobre este particular y que van a afectar sensiblemente la unidad en Venezuela en las próximas semanas. De hecho, podríamos decir que hoy en día en Venezuela no hay unidad, y lo que está considerando Antonio Ledesma refleja precisamente que en el país no existe una estructura unitaria. Lo que hay son más que unidades, más que unidad, lo que hay es una identidad alrededor de un conjunto de propósitos, alrededor de un conjunto de estrategias que cada quien propone y, por supuesto, expectativas con respecto a lo que es el futuro político venezolano en este nuevo año que prácticamente se inicia en pocas semanas. De tal manera que efectivamente en Venezuela no hay una unidad, lo que hay son identidades distintas. A las 7:40 de la mañana de este lunes, el politólogo Oscar Vallés destacó que hay 3 escenarios posibles para nuestro país. Y esos 3 escenarios posibles depende efectivamente de cuál es el sector opositor que puede influir mejor y mayor medida en los otros 2 sectores de la oposición. Como sabemos, en Venezuela hay 3 sectores. Un sector que podemos llamar mucho más cercano a establecer relaciones más perennes y permanentes con el gobierno. En ese sector está encabezado por Un Nuevo Tiempo, básicamente, y por Alianza Progresista, Avanzada Progresista, un segundo sector que es un poco más distante del gobierno, pero quiere mantener los cánones institucionales con el gobierno, lo que podemos llamar la política formal con el gobierno, donde está prácticamente la directiva de la Asamblea Nacional, que expresa 2 grandes fuerzas políticas, como es Primero Justicia y Voluntad Popular. Y en tercer lugar hay una posición mucho más radical, una posición que no espera establecer relaciones de rango institucional con el gobierno ni con el Estado, sino que aspira a un cambio profundo y radical al cortísimo plazo en la manera de conducir el país y, por supuesto, en la forma de composición de un nuevo gobierno que aspira a este tercer sector. Entre tanto, Ramón Piñango, sociólogo y profesor del IESA, enfatizó esta mañana que el gobierno no tiene ninguna intención de cambiar sus políticas, a pesar de la situación difícil que atraviesa el país. Pero ya como van las cosas, ya se ha puesto tan evidente que no hay ninguna intención de rectificar de parte de quienes tienen el poder. Mira, pareciera que vamos a salir de la crisis con más crisis. Las cosas, para traducir del inglés al español una frase que dice algo así como: las cosas mejorarán después que empeoren. Hacia allá vamos, lamentablemente, porque estamos hablando de sufrimiento, de muerte, de hambre, de dolor. ¿Pero qué se hace? No hay ninguna intención de rectificar. No hay ninguna intención de rectificar. Vamos hacia un diálogo comenzando diciembre. Bueno, que si para mejorar las condiciones electorales, que... En otras informaciones tenemos que Marino González, profesor del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar, afirmó que la hiperinflación que registra nuestro país es la número 57 del mundo. Esto lo expresó esta mañana. Muy diferente a lo que tenemos en este momento en Venezuela, de 50% en el mes pasado. Ahora bien, aquí hay un tema muy preocupante, Chuo, y tu programa es una excelente tribuna para compartirlo con tu audiencia, y es que todas las circunstancias indican que lamentablemente la política económica de este gobierno no considera para nada el tema de la inflación.
hasta el punto que ya tenemos casi 2 años sin cifras oficiales de la tasa de inflación. Y esto lo que ha hecho es que la Asamblea Nacional, muy responsablemente, haya tenido que acudir a los métodos, digamos, establecidos para poder saber cuánto es la tasa de inflación, y esa es la información que tenemos los venezolanos en este momento, pero que no proviene de la fuente con la responsabilidad para eso. Ahora bien, cuando un país entra en hiperinflación, lo lógico es que se tomen medidas para combatir esa hiperinflación. Eso se debe hacer de manera rápida, y esa es la razón por la cual algunos países han tenido episodios de hiperinflación de apenas un mes, como es, por cierto, el último caso de Perú. Ahora bien, un país solamente puede superar la hiperinflación cuando se toman medidas por un gobierno que esté convencido de que la hiperinflación es un problema de las personas. Porque, insisto, la hiperinflación trastorna. Marino González, profesor del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar, aseguró que esta hiperinflación es producto de las malas políticas económicas que ha llevado adelante el gobierno. El gobierno actual no solamente es causante de una de los episodios de mayor destrucción económica que hemos tenido en el mundo, el mayor en el siglo XXI, y que tiene mucho que ver con la hiperinflación, sino que además considera que esto es un fenómeno que se puede controlar justamente con las medidas que lo que hacen es llevar más inflación, controles de precios, controles de la moneda, todo lo que significa disminución del aumento de los salarios, que por supuesto no van a tener ningún impacto en el poder de compra, porque contribuyen a una mayor inflación. En esas circunstancias, la hiperinflación se puede prolongar. Una hiperinflación promedio dura en el mundo aproximadamente 11 meses. Eso ha sido la experiencia de los 56 casos que están reportados por los estudiosos de estos temas. Ahora bien, hay procesos de hiperinflación, como es el que me temo en particular, que puede pasar en Venezuela, que se prolongan, y es el caso que quizás se pueda comparar mejor, el caso de Nicaragua. Nicaragua tuvo una hiperinflación que duró 57 meses. Por su parte, el economista Ronald Balsa aseguró que el gobierno tardó mucho en solicitar la reestructuración de la deuda externa y ahora tiene que admitir que no tiene dinero para pagar. El gobierno se ha tardado mucho en reconocer que no va a poder cumplir sus compromisos en los términos antes acordados, y se ha tardado porque ha preferido en buena medida recortar importaciones, y eso es algo que ha podido hacer durante los últimos 2 o 3 años, de un modo que nos ha llevado a una situación realmente crítica en términos de alimentos y medicinas. En este momento, pues el gobierno encuentra que las posibilidades de mayor recorte son complejas, los pagos que tienen por delante a la vista de muchos dentro y fuera del país no van a poder hacerse, y entonces hace una declaración unilateral de renegociación, de reestructuración, que puede ser vista, dependiendo de cómo evolucionan las cosas en los próximos días, como un default selectivo o como un default hasta cierto punto caótico de los compromisos que el gobierno tenga. A las 8:40 de la mañana de este lunes, el economista Ronald Balsa destacó que el fallecido expresidente Chávez por lo menos tenía coherencia en su discurso económico. Chávez sí lo tenía muy claro. Chávez, que él era socialista, que había que expropiar, que había que poner controles de precios, controles de cambio, que había que intervenir directamente en el sector privado para convertirlo en un sector planificado. O sea, el discurso de Chávez como político era un discurso sobre economía. Y yo sí creo que debería irse justamente a discutir cuál es la visión de economía de la oposición. O sea, algo más complicado que el solo hecho de uno decir, están regalando 500.000 bolívares, porque 500.000 bolívares se van a disolver antes, como decían que espabila un cura loco, ¿no? Eso se disuelve con la hiperinflación en la que vamos a ir entrando cada vez más rápido. Es la ausencia de un plan de la nación, que nosotros podamos asociar con un presupuesto plurianual, en el que nosotros verdaderamente podamos decir que vemos hacia dónde van todos los recursos del país, que nosotros podamos decir que
Aquí no se produce porque el gobierno ha querido expropiar, ha querido controlar y al final no ha hecho nada. Vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Descárgala, descárgala, descarga la nueva app de Digitel. Descárgala. Descárgala, descarga la nueva app de Digitel. Con la app Digitel, consulta tu línea, recarga tu saldo y el de otros o paga tu factura, cambia de plan y activa servicios. Hazlo cuando quieras. Con la app Digitel es muy fácil y rápido. Descárgala en Google Play o en App Store. Descarga la nueva app de Digitel. Digitel, vívelo todo. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona. Pues ven a Global Therapy y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therapy y despídete del dolor. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Si usted es fumador, si es hipertenso, si ha tenido un infarto, entonces usted condiciona un estado de salud que conduce a mayor riesgo cardiovascular. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, lo primero es obvio que estamos en una era completamente digital y eso es necesario, entenderlo de una vez. A veces como papás y mamás nos cuesta mucho porque desconocemos el uso, no lo manejamos adecuadamente. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Nueve con 22 minutos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Chile, donde el exmandatario derechista Sebastián Piñera se impuso ayer domingo en la primera vuelta de los comicios presidenciales con un 36,6% de los votos, seguido del oficialista Alejandro Grillet, con quien disputará la segunda vuelta el 17 de diciembre. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. Chile quiere cambios. Chile quiere un cambio. Fue una jornada marcada por las sorpresas. Así lo han definido sus protagonistas, pues lejos de lo pronosticado por las encuestas, el expresidente Sebastián Piñera y el candidato del oficialismo, Alejandro Grillet, pasan a segunda vuelta con un margen mucho más estrecho de lo pensado. Este domingo fue también la ocasión de estrenar una ley que pone fin al llamado sistema binominal y establece un criterio de reparto proporcional. En un país en que el voto es voluntario desde hace solo 5 años, el mensaje estaba destinado principalmente a los más jóvenes. Para combatir la abstención, el gobierno proporcionó por primera vez el uso de transporte y metro gratuito. Sin embargo, la participación alcanzó solo un 46%, 3 puntos más bajo que en 2013. Pero sin duda la gran sorpresa de la jornada la dio el Frente Amplio, el conglomerado de la izquierda alternativa que se transformó en la tercera fuerza política del país con 21 diputados y un senador. Beatriz Sánchez, su candidata a la presidencia, obtuvo el tercer lugar y criticó duramente el rol de las encuestas. Lucas Cifuentes, vocero del Frente Amplio. Es un camino que ya no hay vuelta atrás. El Frente Amplio y Beatriz Sánchez llegaron para quedarse y hoy día eso está quedando claro y nos tiene muy contentos.
La segunda vuelta se realizará el próximo 17 de diciembre, por lo que estas semanas serán clave para definir las nuevas alianzas y acuerdos. Informa de Santiago de Chile Yasna Musa para Radio Francia Internacional. Ahora pasamos a Argentina, donde con ayuda internacional y sin descartar ninguna hipótesis, se está trabajando contrarreloj para localizar el submarino perdido con 44 tripulantes en medio de un fuerte temporal que azota el Atlántico Sur. Más detalles en el siguiente reporte. Este domingo, el operativo de búsqueda fue reforzado por un buque y un avión estadounidenses con dispositivos de alta tecnología. Ambos poseen sistemas de localización sofisticados y cápsulas que permiten el rescate de submarinistas en aguas profundas. Pero al caer la noche, cuando los navíos y las aeronaves habían cesado sus actividades, se seguía sin noticias del San Juan. El submarino está desaparecido desde el pasado miércoles, cuando navegaba en el Atlántico Sur a 400 kilómetros de la costa rumbo a su base de Mar del Plata. Es allí que se instaló el comando de operaciones que dirige el jefe de la Armada. Es también en la base de Mar del Plata que se encuentran las familias de los 44 tripulantes del San Juan. Muy angustiadas, las familias son contenidas por un equipo de psicólogos. Se esperanzaron el sábado cuando la Marina informó haber recibido llamadas telefónicas satelitales que podrían provenir del submarino, pero el origen de las mismas no pudo ser confirmado hasta ahora y el desánimo volvió a cundir entre los familiares de la tripulación del San Juan. En otras informaciones tenemos que el plazo dado al presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, por su propio partido, para que dimita bajo la amenaza de someterle a una moción de censura parlamentaria, concluyó hoy sin novedad por ninguna de las dos partes. Los detalles en el siguiente reporte. Mucha incertidumbre en Zimbabue, donde empezó la cuenta regresiva para Robert Mugabe, rodeado por militares, y en un discurso televisado muy confuso anoche, el dictador nonagenario sorprendió a todos al prometer que lideraría el próximo congreso de su partido, el ZANU-PF, en unas semanas. Mugabe se aferra a su sillón presidencial, pero está cada vez más aislado. El miércoles el ejército intervino en la capital y lo dejó en arresto domiciliario, y en los últimos días, sus más fieles aliados, su partido, incluso las poderosas juventudes del ZANU-PF y los influyentes veteranos de guerra lo abandonaron. En las calles, además, este fin de semana, miles de zimbabuenses también reclamaron su salida. Su partido ahora le ha dado hasta el mediodía a Mugabe para renunciar, so pena de iniciar un proceso de destitución. La formación anunció además la expulsión de sus filas de la primera dama, Grace Mugabe, cuyo afán de sustituir a su marido habría desencadenado el golpe. Y en Turquía, la Fiscalía de Ankara ordenó hoy la detención de 107 profesores de centros públicos por presuntos vínculos golpistas. La Fiscalía los vincula con la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara responsabiliza del fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Desde la intentona golpista, las autoridades han detenido o suspendido de sus empleos a decenas de miles de policías, militares, jueces, profesores y funcionarios de distintas oficinas públicas acusados de ser seguidores de Gülen. Antes de finalizar, ya estamos llegando al final, tenemos que este lunes se hará la revisión de los datos de los electores que participarán en las elecciones municipales pautadas para el próximo 10 de diciembre. Y esto de acuerdo con el calendario publicado por el CNE. Esta verificación, en la que, como es habitual, participan técnicos del CNE y de los partidos políticos, contempla dos fases. Una es la revisión de la base de información con el chequeo de los datos biográficos de la persona, y la segunda comprende la verificación de la información biométrica conformada por las huellas dactilares que integran el sistema de autenticación del votante. Y tenemos también que el día de hoy nuevamente hubo un retraso en el metro de Caracas. Los usuarios de esta compañía de transporte informan que los trenes que iban en dirección a Palo Verde pasaban demasiado llenos, así que debían esperar más de 20 minutos para abordarlos. Ciudadanos también denunciaron que ocurrió un apagón en el interior del metro, lo que no fue confirmado por la empresa en su cuenta oficial de Twitter. Otra beneficiaria de este servicio afirmó que varias estaciones no estaban prestando el servicio comercial en horas de la mañana. Hay quejas por parte de los usuarios de que los retrasos cada vez son más constantes. Indican también que ayer, a pesar de que era domingo, hubo bastante lentitud. Así estamos llegando al final. Les recordamos que esta emisión de Informe RCR llegó a ustedes a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM en el estado Carabobo y a través de rcr.tv, la radio que se ve en internet. Será hasta mañana.
Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.